Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal, amigos de Radio Delfín, amigos del 88.9 de FM, XHUACC, Radio Universidad Delfín, y a los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche? Le damos la más cordial bienvenida a este programa de la serie Voces, los locutores opinan, quienes integramos la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México. Soy Romualdo Arias y esta noche está conmigo mi compañero locutor, Alejandro Sánchez. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Romualdo? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa y agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en FM, en Radio Delfín, por el 88.9 en Ciudad del Carmen, Campeche, o a las personas que nos ven en cualquier parte del mundo por las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Agradecemos que nos estén acompañando en esta emisión más de Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. ¿Qué tal, Romando? Esa es la presentación que siempre hacemos, ¿no? Así es, estamos acostumbrados. Así es. Bueno, sí. Pues mira, esta noche vamos a platicar de algo que no nos es ajeno, algo que hemos estado viviendo a lo largo de este último año a raíz de la pandemia desatada por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, pues ya lo que nos ha desatado. Ya sabemos todas las afectaciones económicas que ha habido, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? en todo el mundo. Y bueno, pues esto nos ha venido a cambiar la vida. No es un secreto, lo hemos venido manejando en los diferentes programas que tenemos, ya sea en la asociación, en fin, en los diferentes medios en los que tenemos la oportunidad de participar, y quienes manejan diferentes medios, bueno, pues también esa es una constante. Pero fíjate que hace algunos días el periódico El Economist publicó unos puntos que me parece que vale la pena reflexionar en ellos, porque esto ya es la normalidad para este 2021 y bueno, pues vale la pena. Mira, por ejemplo, te comento el primero y los vamos a ir comentando uno por uno para que quienes están acompañándonos esta noche pues puedan también visualizar y compartir con nosotros esta inquietud y enfocarnos hacia esta nueva normalidad. Mira, el primer punto dice: los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. El modelo mixto de trabajo es irreal, simplemente seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas, cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares divertidos y diferentes cada mes para socializar y conectar. Se van a crear múltiples espacios para grandes juntas digitales con todas las soluciones resueltas. Nadie quiere vivir en el tráfico ni esa vorágine de información y trabajo otra vez. Fíjate que esto es muy interesante, Alex, porque pues efectivamente ya, como bien dice, es cierto que nos hace falta socializar, y hasta antes de la pandemia ya había temas muy de moda en las cuestiones laborales, ¿no? Lo que es se ha integrado ya el burnout, que quiere decir cómo ya nos saturábamos, quienes estábamos trabajando, nos llegaba el estrés a tal grado que al final de cuentas pues nos quemaba, ¿no? O sea, nos sacaba de la competencia laboral justamente por ese estrés. Y está ligado el 100% del estrés, al final de cuentas, no se daba en el trabajo. Es cierto, los trabajos sí generan una presión, pero también es cierto que el tráfico,
el medio ambiente, la contaminación, también genera un proceso de estrés y que finalmente afecta en la productividad. Y a raíz de la pandemia, cuando ya se empieza a poner, a dar prioridad al home office, bueno, pues se abre una veta ahí de oportunidad para encauzar o redireccionar lo que es la productividad laboral. Ese es el primer punto. El segundo punto, Alex, dice... Sí, dice, las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo es atrasado y es retomado por tecnologías disruptivas. Es decir, cada día tenemos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes corporativos serán recordados por siempre como enormes mamut de 1980 a 2020 en extinción. La gente no siempre trabajó así, no trabajará por siempre en el mismo esquema. Es decir, como decía el mismo punto, el punto primero que leíste, la forma en que estamos regresando a trabajar, y lo hablo personalmente, en la universidad estamos trabajando de una forma mixta ya, y sí, algunos compañeros siguen trabajando desde casa, otros compañeros están yendo a laborar presencialmente, pero no todos los días de la semana. Es decir, son 3 días de la semana que van presencial y 2 desde casa. Es decir, ya hay una nueva modalidad de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? Pues en lo que dure el resto de la pandemia, o inclusive se cree que ya se va a quedar a trabajar de esta forma así, para evitar muchos descontrol, por así decirlo, en el sentido de las enfermedades que suelen haber. Ya inclusive si una persona presenta una gripa normal, es preferible que trabaje desde casa, que se quede en casa y que trabaje desde ahí, a que acuda al centro de trabajo con una gripa normal, porque se puede considerar que es un punto donde puede contagiar a otras personas, y a la vez esto puede provocar que algunas personas que no han sufrido todavía de COVID puedan tener la vulnerabilidad de caer en COVID. Entonces, la forma de trabajar mixtamente ya es un hecho que estamos trabajando de esta forma, y la forma anterior de los, como dice ahí, de los grandes corporativos, donde la gente acudía a su centro de trabajo presencialmente al 100%, ya no será igual, ya no es una forma. Inclusive nosotros, nuestros mismos compañeros que estamos trabajando en las oficinas, estamos con cubrebocas, a sana distancia, no nos podemos relacionar. Ya no es lo mismo que cuando llegaba un compañero, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y el famoso abrazo de buenos días, ya no, sino un saludo a la distancia, hola, ¿cómo estás? O el famoso codito, ¿no? Un codito, ahí está. Es una forma de trabajar de una forma mixta, y es una realidad que estamos trabajando, ya es un hecho. Sin duda, Alex, vamos, todo nos ha cambiado. Y fíjate que otro de los puntos que vale la pena reflexionar tiene que ver con los hoteles de trabajo que ya desaparecen en un 50%, por lo menos. O sea, ya no regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, pero sí es que se pueden hacer en línea. O sea, ¿para qué los necesitas o para qué necesitas hacer esos grandes congresos cuando ya hoy día las plataformas digitales te lo están facilitando todo? El turismo de trabajo pues también desaparece prácticamente. Las llamadas ya se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales ya se convierten en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos, nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas. O sea, es decir, ya hoy día la economía no va a ser la misma. Es decir, el turismo, como bien dice aquí, o sea, tú sabes que particularmente aquí en Ciudad del Carmen había mucho turismo de trabajo, porque justamente por nuestra posición estratégica en cuestión petrolera, pues mucha gente venía a trabajar aquí, extranjeros, gente de la misma república, pero de fuera de Carmen, y se ocupaban mucho los hoteles, que generalmente estaban con una ocupación del 60, 70, 80%, ¿no?
había mucho turismo de trabajo, y hoy día, pues esto ha desaparecido a raíz de que ya las plataformas digitales han venido a sustituir esto. Así es que, híjoles, vamos, pinta para ser más difícil. Y comentabas algo importante que tiene que ver con los contagios también. O sea, las oficinas ya también van a empezar a ampliarse sin modificar, desde luego, su infraestructura, pero ya empiezan a tener menos gentes, porque ya el trabajo se va a hacer de forma mixta y escalonada, ¿no? Sí, y es como dices ahí en este punto que dicen congresos apoyados por la IA, o sea, inteligencia artificial. Es decir, a raíz de todo esto, hay nuevos equipos. Las industrias, las compañías telefónicas, las compañías de cómputo, se vieron obligadas a crear nuevos productos más avanzados de los que ya hay. Imagínate, cuando soñabas con los teléfonos celulares que hoy tenemos hace 10 años. Ahorita ya es un punto, y de este punto de la pandemia se van a crear nuevos teléfonos más eficientes para poder tener clases en línea, reuniones, como tú dices, congresos, todo en una sola mano, que ya lo hay en los celulares, pero lo van a hacer más eficientes, o sea, mejores todavía. Y de hecho, obviamente, desde que nacieron los teléfonos celulares, el tiempo de vida de un celular es de 2 años, ¿sí? Prácticamente, porque la compañía cada año está sacando nuevos modelos con nuevas cosas, con nuevas innovaciones, y ahorita la innovación es a raíz del trabajo, de teletrabajo y la teleeducación que se está llevando hoy en día. Entonces todo el equipo de cómputo de celulares ha ido creciendo enormemente, y es a partir de este año que hay un giro total hacia un cambio total. Es decir, ya anunció una compañía de teléfono, que va a haber una videollamada donde va a haber un esquema de que vas a poder ver a la persona como lo vemos en las películas, ¿no? En una inteligencia con un gráfico inteligente que lo vas a poder apreciar. Como lo hemos visto en películas de ciencia ficción, que hoy en día se están volviendo realidad. Sí, fíjate, bueno, es alarmante, pero a la vez no deja de ser una gran área de oportunidad, ¿no? Es decir, todos tenemos ya la oportunidad de mejorar y de crecer y de estar a la vanguardia, porque como bien dice el punto 4, ¿no? Las casas ya se vuelven más tecnológicas y adaptadas a un trabajo diario, ¿sí? Sí, en ese punto 4 dice, muchas empresas se dedicarán a solucionar la necesidad de trabajar desde casa. La casa cambia de ubicación. Hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad y trabajar igual y generar el mismo valor. La ubicación física pasa a segundo término para las empresas, pero en primer término para los trabajadores. Es decir, si el trabajo le da la posibilidad al trabajador de poder trabajar desde casa y no desde la empresa, porque obviamente hay trabajos que tienen que ser a fuerza presencial, no se puede cambiar, pero hay trabajos que sí te dan esa facilidad, están optando porque esos trabajos sigan siéndose de casa. Entonces imagínate tener una buena señal de internet. No es necesario que tengas que vivir dentro de la ciudad para poder trabajar. Puedes trabajar en un poblado. Por ejemplo, aquí en el estado de Campeche, puedes estar trabajando desde la Atasta, ¿sí? Que está a unos kilómetros de aquí de Ciudad de Carmen. Puedes trabajar de Atasta, y aunque la empresa esté aquí en la ciudad, ellos pueden trabajar a distancia, siempre y cuando tengan una buena recepción de señal de internet. Entonces es ahí donde dice que va este punto 4, ¿no? Que ya las casas se vuelven tecnológicamente. Así es, porque las casas hay que equiparlas más. Ya fíjate que la productividad, según también nos comentan en el 5º punto, la productividad ya no depende de un jefe que te está revisando. Ahora ya es por medio de plataformas que te ayudan a medir los resultados, los famosos KPIs, y eficientar los tiempos. La forma de contratar al personal ya se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico, más eficiente. Ya no hay diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy día ya todos somos globales, ¿sí? Antes traer a un
extranjero para que trabajara en una empresa, por ejemplo, petrolera aquí en Ciudad del Carmen. Aquí teníamos muchos extranjeros a raíz de eso. Entonces hoy día ya no es necesario. ¿Por qué? Y con esto te estás ahorrando viáticos, te estás ahorrando hospedajes, en fin, una serie de gastos que en un momento dado es, como dice el punto 4, preferible invertirle en tecnología para su casa, es decir, darlo o dotarlo de mejores equipos, pero ya no se va a trasladar acá, y lo que sí hay que medirle es, como bien dice, a través de los puntos estos de medición, los KPIs, ¿no? Así es que, bueno, pues vamos, el punto 6, por ejemplo, ¿qué nos dice? Que todo lo repetitivo se vuelve virtual. Es un esquema de suscripción, desde iglesias, arte, gimnasio, cine, entretenimiento. Es decir, que lo que estábamos acostumbrados a ir, un ejemplo, ¿no? A ir al cine y ver una película presencial ahí en el cine, en la sala, en las butacas. Hoy en día ya lo estamos haciendo desde casa. E imagínate ahora ponerte unos lentes en casa y vas a ver la película en realidad virtual. Así es. O sea, toda esa innovación, cuando se pensaba en un momento hacerla, ya hoy en día ya es una realidad. Ya la están sacando a la venta. Obviamente tienes que comprar tus lentes de realidad virtual, pero ya esa parte de poderlo hacer desde casa ya es una realidad. Así igual las iglesias ya no tienen que acudir al 100% a la iglesia, sino recordemos que ahorita hay un porcentaje para entrar a la iglesia del 25% en algunas zonas que todavía están en naranja, otras que están en verde el 50%, pero ya no al 100%. Entonces las iglesias ya están transmitiendo las misas y obviamente la gente ya lo puede ver desde casa y seguir con las oraciones o las creencias, ¿no? Al igual que pues el arte, imagínate en eso del arte, poder apreciar con realidad virtual igual la visita a un museo. ¿Te imaginas? Que ya lo hay, en Estados Unidos ya hay eso, donde tú puedes entrar a un museo virtual y ver las galerías, ver las artes, las pinturas, por medio de esa parte de realidad virtual. Y recordemos que la realidad virtual se siente real. Cuando te pones los lentes, tu cerebro trabaja y todo lo sientes como que es real, ¿no? Y es ahí donde pasamos ya al punto 7. Así es. Y hoy día quien no invierta en tecnología, pues definitivamente está totalmente destinada a desaparecer. Y hablamos de por lo menos un 10% de sus ingresos. La empresa tradicional llegó a su fin en el 2020. Ya solo queda esperar a su muerte definitiva. Con recursos limitados, las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa tecnológica nueva y fresca hoy puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los últimos 50 años, por ejemplo. Así como el modelo del Dark Kitchen ha crecido, muchos servicios van a copiar ese modelo. O sea, es importantísimo, como bien decías, o sea, ir al cine hoy día ya no es tan fácil, y lo estamos viendo porque varias salas de cine están cerrando. Algunas van a permanecer, sí, ciertamente, pero con capacidad limitada, y será mucho más fácil asistir a un museo, ya ni siquiera aquí en México, en cualquier parte del mundo, a través de una realidad virtual, como bien mencionas. Y quien no invierta en tecnología en nuestro país, seguramente está destinado a desaparecer. Porque, bueno, en esto también consideremos, el Internet en nuestro país todavía nos está quedando a deber. O sea, todavía siento que no estamos a la altura, ya no digo de las grandes potencias, simplemente a la altura de la necesidad. Pero bueno, en el punto 8, Alex. Así es, el punto 8, fíjate, uno de mis favoritos, el turismo por entretenimiento regresará totalmente fortalecido en el segundo semestre de 2021, siempre acompañado con mucha tecnología en operación, desde la compra, la operación y la experiencia a recibir. La gente aprecia más que nunca visitar la naturaleza, pero con soluciones totalmente tecnológicas, lugares más remotos, experiencias más auténticas,
apoyadas con asistencias digitales 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana. La interacción es la base del entretenimiento del futuro. Ser parte, experimentar algo auténtico y descubrir información en forma dinámica. Es decir, el turismo se va a volver igual de una forma digital, como tú dices. Hoy en día, si quieres ir a Francia, lo vas a poder hacer de una forma digital. Una experiencia, obviamente no es lo mismo que vivirlo presencial, pero inclusive si hago un paréntesis en este punto que el economista lo puso, en mi opinión, yo digo que el turismo en el presencial sí va a seguir, pero eso sí, con los cuidados que hoy en día se están poniendo. Si tú vas a viajar ahorita en avión, no se llenan totalmente los aviones. Si vas a un hotel, como tú dices, hay una reducción de hospedaje, pero lo que llega, desde el momento que tú entras a un hotel, hay un tremenda sistema de prevención de salud, en la cual tienes que portar el cubreboca, caretas, muchas cosas, desde el momento que entras a recepción hasta que llegas a tu cuarto. Inclusive el sistema de limpieza de cuarto ha cambiado en un cuarto de un hotel, pero eso sería otro tema que hablar en Voces, así que nos referimos nada más a lo que estamos leyendo en este momento. Sí, porque fíjate que también algo que es muy importante, decíamos de la inversión en tecnología para el servicio, pero hay otro que también es no menos importante, lo que son los datos personales. O sea, como ya hoy todos compramos a través de las plataformas, el manejo de los datos personales ya se vuelve más delicado, porque ya este tráfico de información es cada vez más abundante y por lo tanto más vulnerable para quienes les interese hackear, y que hoy día, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Incluso hay redes sociales famosas, por no decir nombres, pero sí, la verdad es que tenemos ya ese cruce de información. Si antes de la pandemia ya se vendían las bases de datos, imagínate ahorita, antes se vendían las bases de datos con nombre y número telefónico, ahorita cuando ya proporcionas tus números de tarjetas, tu información personal, esta está más vulnerable, por lo tanto se requiere de más inversión en medios de tecnología para seguridad, en medios de seguridad para que no sea vulnerada esa información, no sea hackeada, no sea pues expuesta y obviamente pues mucho más fácil para los fraudes, ¿no? Así es, Romaldo. Y hablando en esa parte, la fuerza laboral se reduce dramáticamente y se dan muchas operaciones simples a la inteligencia artificial. Es decir, que hoy en día el ser humano todo lo va a controlar por medio de las máquinas a distancia, y eso va a reducir un tremendo, pero dramáticamente el empleo para muchas personas, porque ya hoy en día se están cambiando al ser humano por máquinas. Es un hecho, es algo que lo vemos en películas, pero ya hoy en día ya está pasando realmente, ¿no? Muy pronto van a salir los famosos robots que ya en algún momento estuvieron operando en hospitales de COVID en Francia, en Europa. Estuvieron probando con robots para no exponer al ser humano, y hasta dónde estamos llegando con la inteligencia artificial. Y es un hecho, dramáticamente se va a reducir la fuerza laboral. Sin duda. Y esto, bueno, pues imagínate si ahorita estamos apenas a un año de la pandemia y las economías se están acomodando, se están ajustando. Es cierto, el economista lo publica hoy ya, pero para las empresas, pues fue así de que este acomodo lo tuvieron que hacer a prueba y error, y por lo tanto, hoy día ya estamos sobre esto, ¿no? Ir reduciendo los gastos para eficientar los resultados. Y otro tema importante, Alex, es la educación. Ya no va a ser igual. Por mucho que digamos que regresar a las escuelas es necesario,
Sí, es necesario regresar a las escuelas, pero ten en cuenta que no es nada más el tema del contagio, es también las gentes que ya se quedaron sin empleo. ¿Cuántos nos quedamos sin empleo? Y que nuestros hijos regresen a la escuela genera un gasto. Entonces, además de la exposición al contagio, ¿no? Ese es, por lo tanto, ya hay que considerar que el sistema se va a hacer un sistema de educación híbrido. Sí, y el punto 12, como lo mencioné hace rato, fíjate aquí en el punto 12 lo ponen, el sistema médico se adapta a lo digital con tecnología a distancia para siempre. Es decir, una cita la puedes tener por vía telefónica, inclusive con videollamada. Puedes hablar con un doctor si te sientes mal y explicarle, y va a sentir la misma forma en cómo estás tratando con el doctor como si fuera presencial, con equipos igual que ya van a tener en casa, como tomar presión, y esa misma, la lectura de la presión, lo va a poder leer el doctor a distancia por medio de una aplicación. Toda esta innovación tecnológica está llevando ya el sistema médico igual a poderlo tomar, y no es necesario acudir a un centro médico, sino ya hoy en día por medio de una videollamada, una llamada con aplicaciones que sirven para tomar las medidas de la salud. Así es, y por lo tanto, como bien nos comenta aquí en el punto 13, la economía personal se contrae, se utilizan nuevas formas de generar transacciones comerciales y la gente ahorra más, obviamente. Un porcentaje alto del gasto familiar se destina a actividades que antes no se pagaban y viceversa. La compra de artículos como ropa elegante se sustituye por prendas casuales. Sigue la transformación radical de hábitos en 2021. La electrónica sigue siendo el producto más apreciado y adquirido por un año más. Sí, porque, bueno, imagínate en ropa, ¿no? Antes tenías que invertir por lo menos en 7 camisas, en 7 pantalones. Hoy ya ni siquiera te pones pantalones para una videollamada, no nada más en tus shorts o boxers, nada más te pones la pura camisa, te peinas y órale, ya no tienes que salir ni pagar transporte. En fin, todo esto está contrayendo las economías, ¿no? Así es. Y no me pidas que me pare porque ya ando en esa parte. Sí, el punto 14 dice: el comercio sigue creciendo en línea entre jugadores como Facebook, TikTok, YouTube, y competir como en compras en línea como Amazon, entre otras, ¿no? Entre otras tiendas departamentales. Y es un hecho. Hoy en día quieres comprar algo, simplemente entras a la página de tal tienda y puedes ver los productos y comprarlo en línea. Y para entretenimiento en hogar, pues están los juegos que existen en Facebook y las aplicaciones de TikTok, ni que se diga cómo creció en este año 2020 que pasó, cómo creció esa aplicación desde que entró y que la gente la ha estado usando hasta hoy en día, la siguen usando. Sí, y fíjate, otro de los temas también que hacia otro lado que hay que voltear, que tiene que ver con el cambio climático, que sin duda ya va a ser un tema hablado y apoyado para 2021 en adelante, ¿no? Las grandes industrias seguirán en la transformación y se utilizará la inteligencia artificial para comprenderlo y operarlo mejor. La adopción de bicicletas como transporte principal seguirá creciendo gracias a la transformación de las ciudades. Pasaremos del tema COVID al cambio climático como tema principal en forma natural, una oportunidad de unión global para ayudar a transformar y resolver los grandes temas. Sí es importante esto porque efectivamente al haber menos tráfico de gentes, pues obviamente va a haber menos tráfico de vehículos y por lo tanto va a ser mucho más fácil circular en una bicicleta que además no emite de estas partículas contaminantes. Por lo tanto, esto también se va a promocionar mucho de forma que ahora ya no uses el vehículo, sino más bien en bicicleta, porque pues habrá menos tráfico y habrá menos contaminación y entonces estarás apoyando el tema del cambio climático. Y así es, Romaldo, pues lamentablemente los minutos se nos acabaron, ya no podemos seguir porque tenemos que acortar ya aquí la transmisión en Radio Delfín, que agradecemos a la gente que nos estuvo escuchando en esta emisión de este día miércoles. Igual agradecemos a las personas que nos estuvieron viendo en las aplicaciones de Facebook, YouTube, Instagram y que pues estuvieron pendientes de lo que estuvimos hablando hoy. Agradecemos su compañía. Yo me despido, soy Alejandro Sánchez.
Muchas gracias por estar con nosotros. Romaldo, te dejo los micrófonos. Alex, pues muchísimas gracias, amigos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos esta noche. Pues es importante reflexionar en estos 20 puntos que publicó El Economista. Si gustan ustedes por ahí buscar a través de las redes de internet, ahí pueden encontrar para que puedan, vamos a apoyar mejor esto que estuvimos comentando esta noche. Alex, muchísimas gracias. Agradecemos a quienes nos apoyan a través de Radio Delfín. Pues al licenciado Óscar Bulfrano Aguilar, el director, a nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, Ana Argente. Y Alex, pues un gusto compartir contigo esta noche. Muchas gracias, Romaldo. Y ahí vamos a dejar la liguita aquí abajo de lo que leímos ahorita del Economista para la gente que quisiera consultar más adelante esta información. Ahí la vamos a dejar, la liguita. Buenas noches. Buenas noches. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.